esto? Bueno, Mateo 6:33, por favor. Vamos a hablar, hermano, ay, disculpe, está cambiando la voz, de el principio de la comunión con Dios. Este es un principio, ¿sí? Gracias. La comunión con Dios, hermanos, es orar, leer la palabra y congregarnos, ¿sí? Si usted dice, bueno, es que yo en mi casa oro y leo la palabra, pero no venimos a la iglesia cuando podemos hacerlo, entonces no tenemos comunión con Dios. Y hay quienes podemos venir a la iglesia, pero durante toda la semana no oramos y no leemos la palabra. Si yo le preguntara a usted, ¿cuánto ha leído esta semana de la palabra? ¿Cuántos capítulos leyó? No me conteste, contéstele al Señor. ¿Cuánto ha orado? ¿Cuánto hemos orado en esta semana? ¿Sí? ¿Sí sabe, hermano, que hay cristianos que no oran y que no leen? Y que ahora con la pandemia ya muchos se quedaron sin venir a la iglesia. Yo era una de ellas, hermano. Una persona que no oraba, que no leía la Biblia, ¿sí? Por eso este es un principio, hermano. ¿Qué es un principio? Bueno, un principio es lo mismo que un fundamento, que un cimiento. ¿Qué es esto, hermano? La palabra dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Somos casas del Espíritu Santo. Si yo no tengo buenos cimientos, dice la palabra, van a venir ríos, fuertes vientos y mire, la casa va a caer. Porque no estoy bien fundamentado en la palabra, partiendo del fundamento principal que es Cristo. Yo el mes pasado, hermano, que me dieron la oportunidad de compartir, yo les hablaba del compromiso con Dios. Ese es otro principio o fundamento, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esto a mí ha sido de mucha bendición. En la iglesia a la que pertenecemos nosotros, por mucho tiempo nos lo han hablado. Y yo he comprobado que cuando han venido las situaciones más difíciles, esto me ha sostenido, ¿sí? Porque el ser cristiano no quiere decir que no vayan a venir situaciones difíciles. La palabra dice, en el mundo tendrán aflicción, pero dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que si a usted le dijeron que la vida cristiana es color de rosa, no es así. A menos que estemos viviendo consecuencias, hermano, o que estemos siendo probados. Dice la Biblia que nuestra fe va a ser probada, ¿sí? Por eso hablábamos el mes pasado del compromiso con Dios. Que el estar aquí en la iglesia, hermano, no es cambiarnos de religión, sino que es una relación con Dios de compromiso. En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, me dé o no me dé, ya me dio a Cristo, ya me lo dio todo. ¿Sí lo sabe que usted ya lo tiene todo? Pero a veces estamos tan afanados por lo que no tenemos, cuando usted y yo ya lo tenemos todo. Por eso decía la canción, Jesucristo basta. Así que ahora vamos a hablar de ese principio que ya desde ayer lo vienen hablando el pastor Juan y la pastora Alejandra con los jóvenes, y les preguntaban, jóvenes, ¿cuánto hemos orado? ¿Cuánto hemos leído la palabra? ¿Sí? Bueno, hermanos, en la iglesia, en el reino de Dios, grábeselo, hay cosas que son importantes, todo es importante, pero hay cosas que son una prioridad, ¿sí? Que yo debo preferir, prioridad significa preferir, que yo debo preferir por encima aún del ministerio, hermano. Si usted anhela servir a Dios, un día estar aquí parado o un día irse a predicar a las naciones, pero no anhelamos la comunión con Dios, pues estamos mal, ¿sí? Nuestra prioridad es tener comunión con Dios, oración, lectura de la palabra, congregarnos. ¿Sí sabe que usted nunca va a tener ganas de orar? ¿Sí sabe? Y que usted tiene que orar aunque no tenga ganas. Yo le digo al Señor, yo nunca tengo ganas, hermano. Yo siempre ando bien cansada por las cosas que tengo que hacer. Y en la mañana le digo, Señor, estoy bien cansada, pero empiezas a alabar a Dios. Gracias, Señor. Como ahorita decía Abraham,
Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga mi ser, y se empieza a llenar tu vida. Por eso, hermano, no se espere sentir, no se espere tener ganas, porque tiene una naturaleza que no quiere ni puede. Tiene que orar, tiene que obligar a su alma a buscar a Dios. Amén. Si usted se espera a sentir y a tener deseos, nunca los va a tener. Nunca. ¿Sí? Porque hay enemigos que no nos quieren dejar buscar a Dios. ¿Cuáles son esos enemigos? El mundo. ¿Cuáles son esos enemigos? El diablo. ¿Y cuáles son esos enemigos? Yo, mi vieja naturaleza. Y yo les digo, para mí, esa es la lucha más fuerte. ¿Sí sabe que el enemigo más fuerte a veces somos nosotros? Es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Y luego todavía que llega la mamá, ya llegó tu abuelita. No, hoy no vamos, vamos el próximo domingo. Ya le fallamos, preferimos otra cosa antes que al Señor. Eso es muy triste, hermano. Preferir algo antes que Dios. Todo lo que usted tenga antes que al Señor, ese es nuestro Dios. ¿Sí? Y acuérdese que a lo mejor nosotros ya no adoramos imágenes, ya no tenemos estatuas, pero todo lo que le demos el primer lugar, ese es nuestro Dios. Aún puede ser un problema. Si sabe que a veces los problemas nos tienen la mente embotada, cansados. Y a veces, fíjese, mi pastor dice, porque llegan las hermanas, es que mis hijos, es que mi esposo, es que esto. Y les dice el pastor, ore más y hable menos. Así le dice el pastor. ¿Sabe por qué? Háblele más a Dios de su problema. Y no deje que ese problema se convierta en algo que le quite las fuerzas, en algo que lo haga dudar de Dios. ¿Sabe que así estaba el pueblo en los tiempos de David? Todo amedrentado con el gigante. Así estamos a veces, hermano. Así nos tienen los problemas. Cuando usted tiene un Dios grande, poderoso, pero tenemos que, ¿qué dice ahí? Más buscad primeramente el reino de... ¿Sí sabe que esto es tan difícil? No, a veces nos cuesta tanto. Preferimos nosotros hacer las cosas a nuestra manera que ir delante de la presencia de Dios. Una vez el Señor me dijo, porque yo me afanaba mucho por una situación, y Dios me dijo, tú no eres Superman, tú no vas a hacer la obra, déjamelo a mí. Y sabe que en ese momento yo empecé a descansar y oré más. Y él empecé a decir, sí, Señor, tú eres Dios, dice un canto, y harás más allá de lo que yo pueda imaginar, porque tú eres el Dios de lo imposible. Sí, creó los cielos y la tierra, hermano. Pero sabe que Satanás nos tiene como al pueblo de Israel, todos asustados. Pero ¿qué dijo David? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mi hermano, tenemos que ser más astutos. Dice la palabra, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No déjese que ese problema sea su prioridad. Dígale, Señor, tú harás, yo te lo entrego. Tú tocarás el corazón de mis hijos, Señor. Tú tocarás a mi esposo, y yo solamente te buscaré, porque todo vendrá por añadidura, hermano. Esto es tan real, hermano. Pero a veces nos cuesta tanto darle el primer lugar a Dios. ¿Sí? Bueno, Hechos 6 del 2 al 4, hermano. Por favor, me voy a ir rápido. Aquí, hermano, cuando comenzaba la primera iglesia cristiana, pues el Señor se empezó a mover de una manera bien hermosa. Entonces empezó a venir un chorro de gente, a llenarse de gente. Y los discípulos, ellos estaban acostumbrados a servir, como aquí, ¿verdad? Y dice que de repente ellos, pues con tanta gente sirviéndoles, y que de repente empezaron a decir, oye, estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos descuidando la oración, la palabra, por servir a las mesas. Y dice que ahí fue cuando se levantaron diáconos, y ellos fueron los que fueron designados para servir. Y ellos dijeron, nosotros volveremos a nuestro primer ministerio, que es la oración y la palabra, y estar en comunión en la iglesia. ¿Sí? Ellos se dieron cuenta, ya estamos descuidando lo que es una prioridad, hermano. Esta es mi prioridad. Y ahorita vamos a ver por qué.
¿Sí? Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Sí? Siempre vamos a luchar contra el oso, como David. El oso es un tipo de la pereza. También vamos a luchar, hermano. Ahorita lo que le decía, no vamos a tener ganas. A veces no tenemos ni para el camión. Decía una hermana hace poquito, me acordaba cuando ahí andaba juntando los centavitos para ir a la iglesia, y ahora tiene carro para ir, gloria a Dios. Pero esas personas, hermano, nunca le han faltado al Señor, que son la familia de mi esposo. Ellos desde que se convirtieron, hermano, y yo puedo dar testimonio, nunca le faltan al Señor. Siempre están ahí. En todo están, siempre están buscando a Dios. Y que si hay una reunión de esto, ahí están. Que si hay que servir aquí, ahí están. Que si que se requiere aquí, que allá van. Son el arroz de todos los moles. Pero sabe que son gente tan fiel a Dios, y no crea que les ha ido fácil. Yo recuerdo que llegaban domingos a su casa y a veces no había que comer después de la reunión, pero veían de repente la provisión. Así que así se levante mucha gente de aquí. Que no le regateemos a Dios, hermano, ni aún por nuestras familias. Dice la palabra: el que ame a padre o a madre o a mujer o a hijos más que a mí, no es digno de mí. Créame, hermano, aún sobre nuestra familia. Yo me acuerdo que mi mamá, en una ocasión que vino un desánimo hace muchos años, y que no queríamos ir a la iglesia, y mi mamá decía: ustedes no quieren ir, yo voy a ir, yo voy a buscar a Dios, porque así tenemos que ser, hermano. Usted no espere a que su hijo quiera. Usted no espere a que su esposo quiera. ¿Sabe por qué? Porque tiene que levantarse una Débora que diga: cuando todo estaba mal, yo me levanté. Cuando todos se iban tras otros dioses, tiene que haber un valiente, que sea aquel que le diga: Señor, venga tu reino, Padre. Y cuando nosotros amamos a Dios, hermano, por encima de nuestra familia, todo vendrá por añadidura. Porque Dios no es hombre para que mienta. Pero nos falta ser muy valientes, hermano. Muy valientes, muy esforzados. Hermano, Cristo viene. Dejemos de perder el tiempo en otras cosas. Amén. Bueno, ahora, hermano, tristemente hoy en día la iglesia cristiana estamos más ocupados en otras cosas. A veces nos ocupamos más en ser vistos, en que me reconozcan, en que digan: ay, que digan que a la hermana también Dios la usa. A veces estamos tan preocupados, y esas son malas motivaciones. Y yo lo he sentido, hermano, en lo personal yo lo he sentido. Pero llegó un día donde Dios me dijo, me paró en el camino y me dijo: ¿por qué me quieres servir? Y eso es tan bueno, hermano, que Dios te reprenda de repente. ¿Sabe qué es bueno? Que nuestros pastores nos reprendan. Dice: no te fatigues de la corrección, porque al que ama se le castiga para que se corrija. Pero a veces no nos dejamos, hermano. ¿Y quién eres tú para decirme? ¿Y quién eres tú para decirme? Así somos, hermano. Cuando el único deseo de Dios es hacernos bien. Dice mi esposo: somos matreros. Somos matreros. Un matrero es uno que lo quieren ayudar y no se deja. No se deja. Déjese, hermano. Déjese perfeccionar. ¿Sabe dónde somos perfeccionados? En la iglesia. Por medio de pastores, maestros, evangelistas. Pero a veces somos tan difíciles de dejarse formar. Pero déjese, hermano. Cuando alguien le diga algo, no diga: ay, otra vez, ay, ahí viene. Diga: gracias, Señor, porque me amas. Porque Jehová al que ama corrige. Cuando Dios me dijo: ¿por qué me quieres servir?, yo sabía que estaba mal, y me tuve que postrar en mi cama. Es más, estaba orando en el baño, hermano, porque había mucha gente. Yo me metí a orar al baño, y el Señor, le dije: Padre, por lo que tú hiciste en esa cruz. Fue cuando Dios me empieza a corregir, porque a veces queremos ser vistos, hermano. Y ¿sabe qué? A veces andamos más en busca de lo terrenal. Lo dice Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, la mente, buscad. Pero a veces la iglesia anda más en busca de la prosperidad económica, y eso, hermano, va a venir solo. Andamos atrás de eso, cuando eso nos va a seguir. Lo dice Deuteronomio 28. Dice: si pusieres por obra
todos estos mandamientos, dice, estas cosas te seguirán y te alcanzarán. Pero la iglesia, no, que tenga el mejor carro, no, que tengas la mejor casa. Esos son añadiduras, hermano. Claro, en su trabajo sea el mejor para la gloria de Dios, atesore, pero que ese no sea su Dios. Porque a veces decimos, no, está mal, está atesorando. No, la Biblia dice que no sea tu Dios, que ese no sea el que te gobierne, ¿sí? Pero se requieren las finanzas, pero para que se extienda el reino de Dios, amén. Que eso no sea lo que nos gobierne. Pero no vamos a andar atrás de esto, hermano. Nosotros tenemos que buscar ser conocidos por Dios. Lo dice Mateo 7 del 22 al 23. Fíjese lo que dice aquí. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Pero ¿cómo les va a contestar el Señor? Dice que les dirá, nunca te conocí. ¿Dónde conocemos y somos conocidos por Dios? En la oración, en la lectura conoces a tu Dios y en la iglesia. Amén. Pero dice que Dios les dirá, yo nunca te conocí. ¿Sabe por qué? A veces la iglesia también nos podemos meter mucho en el activismo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer. Tenemos que tener cuidado, hermano. Y más los que somos liderazgo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Tienes que estar en su presencia. Dice Jeremías 23, 22. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hecho oír mis palabras. Dice, y hubieran hecho volver al pueblo de su mal camino. A veces la iglesia nos enfrascamos. Ahorita lo decía el pastor, van a salir la próxima semana a evangelizar, hermano. Pero sí sabe que vamos al reino de las tinieblas. Y si nosotros no estamos llenándonos de la presencia de Dios, no va a pasar nada, hermano. Podemos hacer mucho y recoger poco. Tenemos que estar en su presencia. Padre, ¿a dónde se mueve la nube? Y si la nube no se mueve, pues aquí estaremos en su presencia, ¿sí? Entonces, hermano, tenemos que aprender a crecer hacia abajo. ¿Sí sabe que ahora con los aironazos de aquí de Torreón hay árboles muy grandototes y de repente ¡fum!, caídos? Y no se ha acercado, tienen unas raicitas así, unas raíces muy pequeñas. Y a veces nosotros podemos tener mucha apariencia y aún ser muy elocuentes en nuestra forma de hablar. Qué bárbaro, qué bonito habla. Pero ¿cómo están nuestras raíces? No, ya lo reprendieron y ya se quiere ir de la iglesia. Aquel que hablaba precioso, que profetizaba y le llamó la atención el pastor, y ya se quiere ir de la iglesia. Raicitas. Tenemos que aprender, hermano, que no solo se crece hacia arriba. No importa si te ven, no importa si no te ven. Que Dios te conozca en su presencia, que los demonios te conozcan, hermano. No importa que el mundo no te aplauda, lo único que tiene que ser reconocido es el Señor. Nosotros solamente somos vasos, ¿sí? Es un tesoro en un vaso de barro. Entonces, hermano, no importa. Los fariseos les decía al Señor, ustedes prefieren el aplauso del hombre. Son unos sepulcros blanqueados. Y es algo muy fuerte. Por eso, hermano, ¿para dónde vamos a crecer como iglesia? Hacia abajo. Esas raíces, hermano, que están en busca del agua de vida. Por eso usted no se preocupe si lo ponen aquí, si no lo ponen. Usted dígale, yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo prefiero algo mejor, que es su presencia. Y si lo ponen, que Dios se vea. Amén. Ahora, ¿por qué yo le hablo que la comunión con Dios, que la oración, la lectura, el estar en la iglesia es tan importante? ¿Por qué? Porque la comunión con Dios, hermano, esto a mí me gustó mucho. Cuando a mí se me reveló. ¿Qué significa revelar, hermano? Yo lo entiendo cuando es algo que a ti te impacta en tu espíritu y que dice, sí, Señor, así es. La comunión con Dios es depender de Dios. Si usted no ora, si usted no lee la palabra, usted está dependiendo de sus propias fuerzas. El Salmo 39, 4 dice, sepa yo cuán frágil soy. Si sabe, hermano, que dentro de nosotros hay una naturaleza caída, y muchos dicen por ahí, es un león enjaulado. De verdad, hermano, yo digo, es
Es algo tan tremendo, nuestra naturaleza, nuestra tendencia, nuestro anhelo por el mundo, de verdad, hermano, que si no estamos en la presencia de Dios nos aflora. Se ve la vieja naturaleza, está más crecida, hermano. Sí, y dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso usted diga, Señor, dependo de ti. Si tu mano, si tu gracia no es conmigo, yo puedo caer. Por eso la comunión es depender de Dios. Dice el proverbio, fíate de Jehová, Proverbios 3:5, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿por qué es importante la comunión con Dios? Porque es depender de Dios, no de nuestras fuerzas, no de mi propia forma de pensar. A veces cometemos tantos errores, hermano, porque no le preguntamos a Dios, porque no lo tomamos en cuenta. Ya me endeudé aquí, ya me endeudé acá, ya me casé con este, ya, anda, hermano. De verdad necesitamos tanto del Señor. ¿Sí? ¿Qué más es? ¿Por qué más es importante la comunión con Dios? Porque, hermano, Efesios 6:10, cuando usted está en oración, en la lectura, en la iglesia, usted se está colocando la armadura de Dios. Muchos de nosotros tenemos la armadura de Dios como un amuleto. Señor, yo me pongo el casco, yo me pongo... No, hermano, así no es. Cuando usted está orando, usted se está poniendo el casco, usted se está llenando de la verdad, del cinturón de la verdad, y usted se está fortaleciendo en el Señor. Hermano, la lucha es diaria. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás tira a morir. ¿No le ha pasado que a veces traemos aquí en la mente, ¿cómo le vas a hacer? No tienes dinero. Y si me viene una enfermedad, y la mente no renovada, ¿verdad, hermano? Que necesitamos que sea transformada. Estaba escuchando una predicación bien bonita hace rato que decía la hermana, tenemos una mente tan negativa. Y si me enfermo de esto, y si me enfermo del otro. Claro, hermano, tenemos que tener sabiduría, ser precavidos, pero nada más estamos esperando lo malo. Híjole, si me pasa esto. De verdad, hermano, si se me acaba el dinero, si me corren del trabajo, y así estamos, una mentalidad negativa. Y no decimos, Señor, tú eres mi guardador, Señor, tú eres mi sombra, Señor, tú eres el que guarda mis caminos, y no se dormirá el que me guarda. Por eso tenemos que estar llenos de la palabra, hermano, porque Satanás anda como león rugiente. Y luego nuestra mentalidad que no ha sido renovada. Ahorita que cantábamos, yo soy quien Dios dice que soy. Y luego su esposo o su esposa que no conoce a Dios, tú eres un inútil, no consigues trabajo. Y luego usted, sí es cierto, soy un inútil. ¿Se la cree? Nos creemos todo lo que el diablo nos dice, hermano. Porque hay un versículo en Juan, me parece, que dice, erráis ignorando las escrituras. Y Satanás se la sabe muy bien, hermano. Por eso cada día dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hermano, si usted no ora, no lee, usted está expuesto totalmente a los ataques. Por eso estar en comunión con Dios es ponerme la armadura todos los días. Claro está, hermano, la vida es muy demandante. Muchos podemos decir, ay, es que tú tienes tiempo, es que usted no sabe lo que yo vivo cada día, es que usted no sabe que yo trabajo de gallo a grillo. Pero ¿sabe qué, hermano? Si hoy no pudo orar, mañana ore. Si hoy no pudo leer, mañana hágalo. Si no pudo ir a la iglesia el viernes, se viene el domingo. Pero usted no descuida la iglesia, no descuida la oración, no descuidamos la palabra. Sí, hermano, porque sabemos que Satanás anda como león rugiente. Sabemos que somos frágiles. Me va a salir mi vieja naturaleza, hermano. Yo tengo una tendencia, hermano. Soy bien enojona, de volada. Y yo digo, Señor, si no estoy en tu presencia, soy de lo peor. De verdad, hermano, yo me conozco como soy. Y mi esposo también me conoce.
Y de verdad, hermano, traemos hábitos, traemos un carácter, un temperamento que tiene que ser sometido a Dios. Amén. Pero eso se logra con el poder de Dios. Solamente con el poder de Dios. Amén. Bueno, también, hermano, la comunión con Dios es importante porque fue el primer ministerio de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y Él nos dejó ese ejemplo a seguir. Marcos 1:35. Fíjese, Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿sí? Siendo el Hijo de Dios, dice en Marcos, se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Hermano, ¿sabe qué? Nosotros nos damos tiempo para lo que queremos, hermano. Cuando queremos, ya me voy a poner a dieta, me voy a levantar temprano y me voy a ir al gimnasio. No, que una fiesta, voy a cambiar mi día de descanso para irme a la fiesta. Hermano, ahí es donde tenemos que ver. O cuánto tiempo estoy durando en el celular. Que el Espíritu le diga, ya tienes una hora. ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has leído? Créame, hermano, a veces podemos echarnos una película de 3 horas. Pero ¿cuánto oramos? ¿Cuánto hemos leído? ¿Hemos ido a la casa de Dios? ¿Estamos ayunando? Que el Espíritu de Dios, dígale, Espíritu Santo, háblame cuando me estoy desviando, cuando me estoy yendo por otro lado. ¿Sabe qué dice la palabra? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu, de la oración, de la lectura, de ir a la iglesia, es vida y es paz. Yo recuerdo que mi mamá también decía que hay cristianos que se envejecen. ¿Sabe por qué se envejecen? Porque no crecemos en esto. Sí, porque la palabra dice, buscadme y viviréis. Un cristiano, hermano, que está siempre, se esfuerza por estar en la presencia de Dios, siempre va a estar vivificado, siempre va a estar lleno de fe. No se le va a acabar la visión, ¿sí? No va a decir, no, Señor, no, como que no. Como imagínese a Abraham, mi esposa es estéril. No, Señor, no tenemos ni un hijo y me dijiste que iba a tener una descendencia. Dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Que Abraham decía, Él es poderoso para hacerlo. Dice que él tuvo esperanza. Eso significa, él tuvo esperanza cuando no había esperanza. Qué tremendo, hermano. Pero eso se da estando en la presencia de Dios. Sí, y usted va a decir, Señor, yo te alabo en todo tiempo. En estos días pasados se me enfermó mi niño, el más chiquito, ¿verdad? Y estaba en las madrugadas con él así cargado. Cuando dices, ya no quiero, ¿para qué me animé a tener otro, verdad? Y no dormí toda la noche. Y de repente se me vino, ¿verdad? Porque yo estaba, es que ya me quiero dormir, porque yo soy muy dormilona. Es lo peor que me puedes hacer, que no me dejes dormir. De verdad, para mí eso es de las cosas más tremendas. Y haga de cuenta que yo empecé a sentir en mi corazón, no me voy a quejar. Y empecé a alabar a Dios. Eran las 2 de la mañana y empecé, te alabo, Señor, te bendigo, porque las quejas son alabanzas al diablo, hermano. Y yo no voy a alimentar al diablo. Y empecé a decirle, te bendigo, Señor, te bendigo, mi alma te alaba, Señor. Y se empezó a llenar mi corazón de gozo, hermano. Y es cuando tú estás buscándole. Yo le decía, hermano, a veces la vida es tan demandante, trabajamos mucho, hermano, pero usted dígale, Señor, por ejemplo, el sábado, Señor, el sábado tengo tiempo, pero procure que no sea tan extenso, tan separado. Pero dígale, Señor, este día yo te voy a buscar. Procure que sea entre semana, a la hora, hermano, que usted tenga tiempo. Bueno, que se dé el tiempo, porque tener tiempo no vamos a tener. O sea, porque mucha gente dice, lo mejor es orar en la mañana. Y sí, cierto, sí es verdad. Pero si usted no puede en la mañana, por ejemplo, mi suegra, la mamá de mi esposo, dice, yo oro en las noches, porque a mí todo el día no me dejan orar, no me dejan leer, y yo me pongo a orar en las noches. Entonces, cada quien, hermano, conforme a sus ocupaciones, pero diga que no me falte su presencia, como dice el canto, ¿sí? Bueno, entonces fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús. ¿Por qué más es importante la comunión, hermano? Porque nosotros tenemos encuentros con Dios. Ahorita lo cantaban, es un encuentro cara a cara. ¿No se le hizo bien precioso el campamento? ¿Y no quisiera que eso fuera diario? Pues eso se puede lograr, hermano.
Sí, Primera de Samuel 21:1 dice que el rey David subió a Nob. Bueno, no dice que subió, pero dice que Nob estaba en las alturas y que tuvo un encuentro con el sacerdote, y que el sacerdote que le dio el pan sagrado, porque ahí no hay de otro tipo de pan, solamente le dio el pan sagrado y le dio la espada de Goliat. ¿Sí sabe que eso es lo que nos da el Señor en su presencia? Le da lo mejor. Y también, hermano, bueno, ahí eso usted lo va a leer rápidamente como una referencia. Isaías 6. Isaías dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime. Hermano, dice, sus faldas llenaban el templo. Estás contemplando al Señor. Y él decía: Señor, sí, su vida fue transformada. Y él empezó a decir: Señor, soy un hombre inmundo de labios. Entre más nos acerquemos al Señor, hermano, se va a ver más nuestras tinieblas, pero no para avergonzarnos, porque el Señor es bueno, sino para limpiarnos. Por eso acérquese a su sacerdote. Dice un canto: aquí estoy, lávame más y más. Me gusta mucho a mí el salmo que dice: lávame más y más de toda mi maldad. Pero ahí contemplamos al Señor, ¿sí? En su presencia. Y solo ahí, hermano, vamos a ser transformados. ¿Cuándo fue transformado Saulo? Hechos capítulo 9, dice el subtítulo: la conversión de Saulo. ¿En dónde vamos a ser transformados, hermano? En su presencia. Cuando tenemos encuentros con su santidad, vamos a empezar a menospreciar cosas que para nosotros son tan sublimes. Dice un corito ahí, un canto de Jesús Adrián, dice: al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Dice: al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida y todo problema se olvida. Cuando tú contemplas su grandeza, tú vas a decir: Señor, aunque sean gigantes, nos los comeremos como pan, porque su amparo se ha apartado de ellos, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Y vamos a ser transformados de gloria en gloria. Lo dice el Salmo 84: bienaventurados los que están en tu casa, dice, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que tienen en ti sus fuerzas, dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y lo dice: aún atravesando el valle de lágrimas, ¿qué? Lo cambiarán en fuentes. Hermano, Dios no pierde. Estamos tan afanados en tanto problema, hermano. Satanás nos tiene bien agarrados, mandándole este pensamiento, diciéndole esto. Yo sé que ya va a dejar de orar, va a dejar de leer y va a dejar de ir a la iglesia. Él ya se la sabe, ¿sí? Pero le vamos a dar la vuelta a la tortilla. ¿Qué más es la comunión con Dios, hermano? Es dejar lo terrenal para subir a lo celestial, como lo hacía Moisés, hermano. Y ahorita vamos a ver que para subir, ¿usted ha subido aquí al cerro? Mi papá nos llevaba muy continuamente, y cuando íbamos a mediación se nos salían los pulmones. Es pesado subir, se requiere un sacrificio, pero es dejar lo terrenal y subir como lo hizo Moisés. Estar en la presencia de Dios, hermano, ¿sí? Bueno, por eso es importante, ¿sí? ¿Qué más es la comunión con Dios? Y con esto termino esta parte. Es darle a Dios el primer lugar, hermano. Cuando usted prefiere la oración, la palabra, ir a la iglesia, usted le dice a Dios: tú eres lo primero, Señor. Mateo 6:10, en la oración: venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Usted le está diciendo: tú eres lo primero. Y usted le está diciendo: Señor, ven a mi casa, este es tu lugar, Señor. Dice por ahí Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ese versículo, hermano, lo usamos para los inconversos, pero déjeme decirle que si usted ve el contexto, ese versículo fue para la iglesia. Le estaba diciendo a una iglesia. O sea que puede haber vidas, cristianos, sin la presencia de Dios, que el Señor pueda estar afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero que él no esté afuera, hermano, que él esté reinando.
que tome su lugar. Él es el Rey. Amén. Y merece lo mejor. Vámonos todos rápidamente. Éxodo 20:24. ¿Sí? Vamos a dejarlo entrar. Que sea lo primero, hermano. ¿Sí? Que Él reine. Dice Romanos que donde Él reina hay justicia, hay paz y hay gozo, hermano. ¿Cómo me puedo dar cuenta que Dios no reina? Pleitos, celos, iras, contiendas. Una casa cristiana llena de todo esto: pleitos, celos, mentiras, disensiones, herejías, y échele más y más, envidias, borracheras. Ahí no está reinando el Señor, ¿sí? Donde Él reina hay justicia, paz y gozo. Éxodo 20:24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Fíjese qué bonito. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, que el Señor esté reinando, vendré a ti y ¿qué? Te bendeciré. Y dice el proverbio: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Pero nosotros a veces lo tenemos en otro lugar, ¿sí? Bueno, ¿qué es el altar, hermano? Usted ya lo sabe, ¿sí? El altar es ese lugar donde aquellos hombres de la antigüedad, Abraham, Jacob, buscaban a Dios, levantaban un conjunto de piedras y sacrificaban a un animal. ¿Sí sabe que dice Primera de Pedro 2:5? Dice: vosotros pues como piedras vivas. Usted es una piedra. Cuando usted entra en su cámara secreta, usted está levantando altar. En su cuarto secreto a buscar el rostro de Dios, usted está levantando un altar. Y cuando usted le dice: hijos, vengan en las noches, hoy no vamos a ver Netflix, no nos vamos a dormir con Netflix, hoy vamos a orar y vamos a leer un capítulo. Y así le vamos a estar haciendo. Está levantando altar. Las piedras se están uniendo. ¿Sí sabe que este es un altar? Somos piedras vivas. Por eso es bueno venir a la iglesia, porque estamos levantando un altar. Somos piedras vivas. ¿Ya aprendió algo más? ¿Qué es usted en Cristo? Piedras vivas que forman un edificio espiritual. ¿Sí sabe, hermano, que hay gente que se quedó ahora con la pandemia, ya no va a la iglesia? Una vez escuché, hermano, que Cristo, bueno, dice la palabra, ¿verdad? Pero estaba compartiendo la persona que a veces tenemos equivocado el concepto, ¿verdad? Dice que Cristo viene por una iglesia. ¿Y cuándo formamos la iglesia? Cuando estamos aquí. O sea que si yo no estoy, puede venir Cristo y me va a quedar. Estoy fuera de la iglesia, hermano. Tengo que formar parte, ser parte de la iglesia, involucrarme, estar aquí, hermano. Porque Cristo viene, ¿por qué? Por una iglesia. Pero si la piedra no está en el edificio, se puede quedar fuera del arca. Va a llegar un día, hermano, donde la puerta se va a cerrar. Ahorita Dios todavía está hablando: métete al arca, métete al arca. El arca de salvación, dice un corito, que el Señor diseñó. Pero preferimos, no, que al cabo yo lo veo por la transmisión. Ya se abrieron las iglesias, ya no hay excusa, hermano. Si usted por causas de trabajo, por causas de enfermedad, no puede venir a la iglesia, Dios lo entiende, hermano. Pero cuando podemos estar aquí y no lo hacemos, estamos menospreciando al Señor. ¿Sí sabe que aquí hay un banquete? Este es un banquete, su palabra. Lo estamos menospreciando, sí, pero no, aquí no, en otros lugares sí. Ahora, el altar incluye sacrificio. Acuérdese que se levantaban piedras y se ponía un animalito, que ahora es nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice Romanos: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo me ofrezco en sacrificio? Tomando la cruz cada día, negándome a hacer lo que no le agrada a Dios, sino al contrario, Señor, como dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que viva en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, echando mi carne al asador. Hace rato me decía mi hijo de un problema que tuvo, ¿verdad? Con otro niño.
y decía, es que ya no le voy a hablar. Me decía Abrancito, ya no le voy a hablar y le voy a decir así, lo voy a ofender, ¿verdad? Y yo le decía, hijo, estás mal. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. Tú tienes que amar a los que te tratan mal, porque así lo dice la palabra. Pero vamos a decidir, hermano. Cada día, dice Lucas especifica, tomemos la cruz. Cada día yo me niego, Señor, a este pensamiento que va en contra de ti. Yo me niego a sentir resentimiento contra mi hermano. Yo me niego a preocuparme, hermano. Estamos a veces tan afanados. Señor, tu palabra dice que tú eres mi proveedor, que tú tienes cuidado de mí. Yo voy a dar mi diezmo, mi ofrenda, y yo estoy comprometido y tú estás comprometido conmigo. Él dice, pruébenme. Pero si no estamos cumpliendo ahí, hermano, a veces se diezma, hermano, en medio de mucha escasez. Yo me acuerdo que mi esposo, en tiempos muy difíciles, él siempre, yo lo veía, pero esto es del Señor, esto es del Señor. Hermano, la salvación de Dios nos llegaba de alguna otra manera. Él abre caminos donde no los hay. Pero diga, yo me niego a preocuparme, yo me niego a estar, y si ahora tengo esto, y si ahora me da que, a veces así estamos, hermano. Y si ahora viene este problema, no, Señor, yo cada día voy a buscar tu rostro y tú tendrás cuidado de mí. Amén. Incluye sacrificio, ¿por qué? Porque a lo mejor usted va a decir, dejo unas horas de sueño. Si tengo que entrar a las 7 de la mañana, me levanto a las 6, un ratito de oración. Eso incluye ese sacrificio. A veces usted va a dejar reuniones familiares, hermano, pero su familia va a empezar a aprender hasta dónde cuentan con usted. De verdad, yo le digo así a las hermanas, porque dicen, no, ya me empiezan a decir, eres un amargado, ya no tomas, ya no fumas, ya no vienes aquí. Pero le digo, hermano, usted está en un reino, el reino del Dios y el reino de las tinieblas. Empieza a venir oposición, pero ahí es donde usted va a decir, yo tengo una responsabilidad primero con Dios, porque Él me salvó, Él es mi Salvador. Y su familia va a empezar a saber hasta dónde cuentan con usted. ¿Sí? Pero a veces, hermanos, preferimos convertirnos a ellos, no que ellos se conviertan a nosotros. Amén. Entonces por eso requiere sacrificio. El altar, la comunión, el devocional, es lo mismo, hermano. Requiere sacrificar. ¿Sí? Hermano, al tener ese altar, cuidamos la presencia de Dios. ¿Sí sabe que Dios los está visitando como iglesia? ¿Sí sabe que Dios está haciendo una obra bien preciosa en sus hijos? Dios tiene sus ojos puestos en ellos, hermano. Si usted no quiere, mande a sus hijos, empuje a sus hijos, hermano. Si usted dice, es que yo ya serví, no, yo ya no, empuje a sus hijos. Esfuércese, hermano, sea muy valiente. Amén. Bueno, vamos a ver, con esto termino, dos situaciones que pueden estar pasando en nuestras vidas. Vámonos ahí a Primera de Reyes 18:30. Empiezo a concluir, hermano, para que no se duerma, ¿sí? Dele un pellizco al que se está durmiendo. No lo condenamos, hermano. Hay gente que trabaja mucho y de repente uno empieza, ¿sí?, a cabecear. Primera de Reyes 18:30, ¿sí? Aquí, hermano, rápidamente se lo voy a mencionar. Vamos a ver dos situaciones, ¿sí?, contrastadas. Vamos a ver aquí a Acab, al rey Acab, que se casó con aquella mujer Jezabel, ¿sí? Y en tiempos del profeta Elías. Esto usted ya se lo sabe porque hablamos mucho, ¿sí?, de esto en las escuelitas. Bueno, pues el final de este versículo 30 nos dice que Elías arregló el altar que estaba, ¿qué?, arruinado. Estaba descuidada la oración. Está empolvada la Biblia ahí en el Salmo 91, que al cabo me cuida. No, hermano, esa es una mentira del diablo. La palabra, para que nos guarde, tenemos que ponerla por obra y leerla. No tener la Biblia abierta no lo va a cuidar. Tenemos que leerla y ponerla por obra. Entonces estaba arruinado el altar. Mire cuál era la condición de física, ¿sí? Ahí en Primera de Reyes 17:1.
Bueno, póngame primero, hermano, Primera de Reyes 16:30, así rápidamente. Ahí nos habla, fíjese, el rey Acab, ¿sí? El líder. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios y le fue cosa ligera, ¿sí? Más que los demás, porque él se casó con Jezabel, una mujer que no era del pueblo de Israel. Desde ahí, cometiendo malas decisiones, porque ¿cómo estaba el altar? Arruinado, ¿sí? Y usted sabe que era un hombre que se dejaba guiar totalmente por su mujer pagana, ¿sí? Y esta mujer adoraba a otros dioses. Y dice que Acab, conociendo de Dios, pero totalmente, ¿sí? No buscaba a Dios, le hizo altares ahí en Israel. Eso es algo muy tremendo, hermano, pero se puede llegar a suceder en nuestros días. Yo ahorita le decía, no tenemos imágenes, no tenemos estatua, pero tenemos a los hijos lo que el hijo quiera. No, hermano, es lo que Dios dice. Lo que el esposo, claro, el esposo tenemos que honrarlo, pero siempre y cuando no sea algo que vaya en contra de Dios, ¿sí? Pero tenemos otras cosas antes que a Dios. Entonces dice que Jezabel era la que gobernaba a su esposo, una mujer pagana, ¿sí? Entonces ellos, hermano, como estaba arruinado el altar, estaban totalmente alejados de Dios. ¿Cuál era la condición del pueblo? Ahora sí, Primera de Reyes 17:1. Había sequía. Físicamente, hermano, no llovía. Y usted sabe todo lo que sucede. No hay comida, no hay agua, tanto que se requiere el agua. Físicamente ya estaba afectando a toda la nación. Un líder, hermano, como pastores tenemos que estar mayormente en la presencia de Dios. Pero como papás somos líderes de nuestra casa. Como mamás, usted es un líder en su casa. Y podemos tener esta condición si está arruinada nuestra vida de oración. Físicamente se veía, pero la palabra, sí, lluvia, la lluvia significa la palabra de Dios. Ahí lo dice en Isaías, como desciende de los cielos la lluvia. O sea, hermano, que no había voz de Dios. Escaseaba físicamente todo, la lluvia, la comida, pero espiritualmente también no había voz de Dios. Por eso ahorita hablábamos del versículo de Apocalipsis, donde Dios puede estar fuera de mi vida, puede estar fuera de mi casa, puede estar fuera de la iglesia, pero está tocando, ¿sí? Entonces, ¿qué más sucedía? Primera de Reyes 18:21. El pueblo que claudicaba entre dos pensamientos, hermano. Cuando usted y yo descuidamos la oración, la lectura, el venir a la iglesia, estamos así. ¿Será o no será? ¿Será que Dios me cuida? Y no vamos a la iglesia. No, es que hay mucha gente, nos vamos a contaminar de COVID. ¿Sí sabe que la iglesia es el lugar más seguro? Pero no venimos a la iglesia, pero vamos con la mamá, pero vamos con el tío, vamos al supermercado, pero a la iglesia no, porque nos contaminamos. De verdad, es una confusión tan grande, hermano, la que podemos caer por descuidar esa comunión con Dios. ¿Será que puedo tener un novio inconverso? ¿Qué hizo Acab? Jezabel desvió su corazón. Hermano, yo les digo, no te puedes arriesgar. No sabes si esa persona realmente se vaya a convertir. ¿Qué es lo que dice Dios? No te unas en yugo desigual con los incrédulos, hermano. Pero a veces estamos así. Pues que al cabo va a la iglesia, ay, de vez en cuando, pero va. No, hermano, no te engañes. Pero empezamos ¿qué tanto es tantito? Una no es ninguna. Dos son una, dicen, ¿verdad? Pero empezamos dice, ya no discernimos entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, perdón. Empezamos con una confusión. Acá, hermano, ya tenía a Baal y a Acera. Ya les había hecho un altar, y el altar de Dios totalmente arruinado. Eso sucede, hermano. Por eso ahorita vamos a ver, alguien se tiene que levantar y decir, aquí alguien tiene que poner el orden de Dios. Amén. Bueno, ahora esa es una primera situación, cuando se descuida el altar, hermano. Créame, tristemente hoy en la iglesia hay quienes le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué?
Hoy en día, hermanos, se meten doctrinas de demonios en la iglesia. Lo dice la palabra, que en los últimos tiempos habrá doctrinas de demonios. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar en la puerta, delante de la presencia de Dios, para que no entre nada. Los pastores, Señor, se está metiendo algo que no es tuyo. Señor, no queremos traer una palabra que solamente nos alimente el ego, o que solamente nos alimente el alma, o que te diga, ¿qué tiene que no vengas a la iglesia? No, tú síguele. No, hermano, échele ganas, esfuércese, sea valiente, ¿sí? Y los padres de familia delante de la presencia de Dios. ¿Qué hacía Job, hermano, por sus hijos? Dice que él se iba a orar. Dice, Señor, por si mis hijos ofendieron tu nombre, yo aquí voy a estar, Señor, delante de tu presencia. Los primeros nosotros en la presencia de Dios. Vale la pena, hermano, dar esa batalla por nuestros hijos, por nuestro esposo, para que no se vayan por un camino equivocado al que después estén lamentando toda su vida. Amén. Bueno, vamos a ver otra situación, y con esta ahora sí termino. Hechos 1:14. Vamos a ver, hermano, algo totalmente diferente. Por eso le decía, vamos a ver dos situaciones. Acá tenemos a Acab, a Jezabel, al profeta Elías. Usted sabe que cuando el profeta Elías, hermano, arregla el altar, ¿qué sucede? Desciende fuego del cielo. Y hermano, cuando usted arregle su altar, dice que todos empezaron a decir, Jehová es Dios. Y dice que el pueblo otra vez se volvió al Señor. Y lo dice un capítulo más adelante, que empezó a llegar la lluvia. Cuando hubo, de verdad, hermano, se requiere esos moveres de Elías. Alguien que diga, no vamos a descuidar nuestra prioridad. Amén. Pero vamos a ver el contraste en otra situación. La primera iglesia. Ahí estamos en Hechos 1:14. Dice que ellos perseveraban unánimes. ¿En qué? En la oración, en el ruego, ¿sí? Y váyase a Hechos 2:42, hermano, por favor. Fíjese, ¿en qué perseveraban? ¿En qué tenemos que ser diligentes? Era la primera iglesia, hermano. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra, estudiando la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. En esto tenemos que perseverar, hermano. ¿Cuáles eran las bendiciones? Fíjese, los resultados de estar ahí, ¿sí? Número 1, Proverbios 28:5. Cuando nosotros, ahorita decía, estamos en la presencia de Dios, hermano, dice que se levanta Pedro y empieza a decir, oigan, aquí algo está mal. ¿Saben por qué? Porque ya falta uno. El Señor constituyó 12. Y no estoy hablando del G12, hermano, para que se haga sus 12, no. Eso fue algo que Dios les dio a ellos. Pero aquí estoy hablando de que nosotros nos demos cuenta, algo no está bien. Pero a veces no nos damos cuenta. Cuando la presencia de Dios está descuidada, ¿qué tiene? No pasa nada, no vayas a la iglesia. No, hijo, si no quieres ir, no vayas. No pasa nada. Pero déjeme decirle que sí pasa. Pasan mucho, pierde mucho. No pasa nada. Un día vas todos los días. Un día que faltes, no, es que no debo faltar, porque son las fiestas del rey. Mi rey me está esperando. Yo sé que ahí mis hijos van a encontrar bendición, vida eterna, sabiduría. Dios les va a alumbrar el entendimiento. Amén. Bueno, lo primero, hermano, es que nos demos cuenta del desorden, ¿sí? Porque Pedro dijo, aquí algo está mal. Tenemos que poner nuevamente el orden. Por eso empezó a decir, Señor, alúmbranos quién va a ser el que va a estar en el lugar de Judas, el que entregó a Jesús. Barsabás, creo, y Matías. Pero a lo que Dios nos mostraba aquí era que cuando buscamos a Dios, hermano, yo me voy a dar cuenta de mi desorden personal. Cuando algo no está de acuerdo a lo que Dios manda. Cuando yo estoy perseverando en la oración, en la palabra. Mire, déjeme le cuento rápidamente. Hace como 2 semanas estaba yo esperando para comenzar la alabanza, y el Señor me empieza a decir, ¿sabes qué? Bájale 2 rayitas. Estás muy groserita. Me empezó a decir, estás muy altanera. Anda, hermano, me dolió mi corazón, porque yo no me daba cuenta. Y yo le decía, Señor, perdóname. Me decía el Señor, tienes que ser muy agradecida. A lo mejor la gente no se daba cuenta,
Pero me decía, agradece, tienes gente que se esfuerza. No seas altanera, me decía el Señor, humíllate, sé manso, sé humilde y sé muy agradecida con las personas que están sirviendo. No son personas, tienen debilidades, pero me dice, agradece lo que ellos están haciendo. No seas grosera, me dijo el Señor. Y le dije, sí, Señor, perdóname. Y yo a veces también, hermano, me doy cuenta cuando soy grosera con mi esposo. Y a veces cuesta mucho y le digo, ¿sabes qué? Perdóname, si estoy siendo grosera, estoy mal. Pero ¿sabes por qué? Porque estás en la presencia de Dios y dices, Señor, yo no te quiero ofender, ni con el pensamiento. Y David le decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando estamos en la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta del desorden en nuestras casas. Yo me acuerdo que mi papá en un tiempo nos decía, ¿saben qué, hijos? Estamos viendo demasiado la televisión. Tenemos que empezar a dejar la televisión. Porque él decía, yo veo como un ídolo al que estamos adorando. No es malo, hermano, pero le digo, si usted ve más la televisión, ¿a cuánto tiempo estamos orando? ¿Cuánto tiempo estamos leyendo? Peor, hermano, si decimos, es que es el juego del Santos, que al cabo es una vez, hermano, que al cabo el viernes voy a la iglesia. No, está menospreciando a su Dios, el banquete de su rey. Amén. Pero como mi altar está arruinado o está descuidado, no me doy cuenta, hermano, que ya me estoy desviando. No me doy cuenta que algo estoy haciendo mal. Hermanos, nos vamos a dar cuenta cuando haya un desorden dentro de la iglesia. Nos vamos a dar cuenta, este mundo necesita al Señor. Necesito levantarme en el nombre de Cristo, hermano, porque hay mucha gente que se droga y yo tengo perdido que estar orando por ellos y de vez en cuando estarles hablando, pero no me doy cuenta de muchas cosas. Sí, Isaías decía, cuando contemplaba al Señor, le decía, Señor, soy un hombre inmundo de labios. Dice, y vivo en medio de gente de labios inmundos, pero dice, pero han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y el Señor no sé si es ahí donde le dice, es quitada tu culpa, es limpio tu pecado. Hermano, esto nos va a preparar para la venida de Cristo, de verdad. O sea, la oración, la lectura, usted se está lavando. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Usted va a decir, estamos perdiendo el tiempo en esto que no nos aprovecha. Vamos a juntarnos como familia, vamos a orar, vamos a alabar al Señor, vámonos a la iglesia. Amén. Bueno, entonces eso es lo que sucede cuando el altar está encendido. Me voy a dar cuenta cuando algo esté malo en mí, cuando haya desorden, y nos vamos a alinear a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué más va a suceder, hermano? Hechos 1:8. Fíjese, fueron revestidos. Aquí es donde viene el Pentecostés, hermano. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, para que Dios nos llene, tenemos que vaciarnos, decían ayer los pastores. Fueron llenos. Por eso el orden, empezar a poner orden para ser llenos del Espíritu Santo, hermano. En nuestro tiempo de oración, de verdad, somos revestidos del poder de lo alto para hacer lo que humanamente no podemos. Si usted dice, es que yo no puedo perdonar esto, tengo un compañero en el trabajo que me molesta día y noche y no lo aguanto, o mi esposo, mis hijos, pero usted va a decir, todo lo puedo en Cristo. Yo me lleno y me fortalezco con el poder de Dios. Amén. Porque con Él todo lo puedo y todo es posible. Entonces dice que empezaron a dar testimonio, hermano. Dice ahí, a partir del versículo 1:8, dice que les decía el Señor, no se vayan de Jerusalén. Jerusalén es un tipo de la iglesia. Hermano, cada día Dios te dice, no te vayas sin ser revestido, sin ser lleno del Espíritu Santo. El diácono Esteban, cuando murió, hermano, luego lo pusieron en su ministerio y tómala, sí, pero él murió contemplando el trono de Dios. Y dice la palabra que era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, porque perseveraban ¿en qué? En la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión unos con otros. ¿Se fija? Y pudo dar su vida y murió alegre y diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
pero lleno del Espíritu. Y eso sucede, hermano. Eso sucede, y dice que después había mucha gente de diferentes lugares, cretenses y dice varios lugares, ¿sí? Y que ellos empezaron a maravillarse al ver a estos hombres comunes y corrientes llenos del Espíritu Santo. Sí, hermano, cuando estemos en la presencia de Dios, usted no va a tener ni que hablar, que claro, hable de la palabra, pero la gente va a ver su vida y va a ver su cambio, porque está lleno del Espíritu de Dios, lo está gobernando, hermano. Cuando estamos en la presencia de Dios, nos gobierna, es decir, el Espíritu de Dios toma control. El Espíritu de Jehová, decía Jesús, está sobre mí. Y lo que dice, me llevó a anunciar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón. Pero ahí, hermano, es donde nos empieza a gobernar el Espíritu. Y créame, hermano, usted no va a batallar para dar el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, porque usted se está llenando cada día y usted va a dar testimonio. Dice la palabra que somos cartas abiertas, escritas y leídas por todos los hombres. Nuestra familia nada más está viendo a ver qué hacemos. Pero si nos llenamos en la oración, en la lectura, a usted le va a salir el fruto. Ahí va a decir, yo le digo, Señor, Espíritu Santo, toma control de mi vida, porque yo soy tremenda. Le digo, pero gobierna mi vida, Señor. Amén. Y termino. ¿Qué más vamos a tener? Respaldo de Dios en el evangelismo, hermano. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, se levanta Pedro, un hombre que fue común, que la regó, había negado a Jesús, sí, pero se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a proclamar, a declarar la palabra, y se convierten 3,000 personas, nada más. Entonces, ¿qué es lo más importante, hermano? Estar en la presencia de Dios, para que lo humano, ¿sí?, mengüe y se vea al Señor, hermano. Podamos ser usados por Él. Ahora que ustedes van a tener este evangelismo, recuerde todo esto. Esto es lo primero. 3,000 personas se convirtieron y se fueron, luego dijeron, bautícenos. Vamos a tener un respaldo de Dios, hermano, porque le estamos dando a Él el primer lugar. ¿Qué más vamos a tener? Fíjese, vámonos a ir rápido a Hechos 2:44, estoy concluyendo, ¿sí? ¿Cómo era la iglesia que perseveraba en la comunión? Vamos a ver cómo era la iglesia, hermano. O sea, ya Dios estaba activándolos, llenándolos, ¿sí? Tenían esa fluidez en la palabra. ¿Cuántos no le decimos, Señor, yo quiero hablar, que recordar todas las citas bíblicas? ¿No le ha pasado? Y que a veces nos cuesta tanto. Entonces tenemos que estar perseverando en esto, en la comunión. Fíjese, dice que en el 2:44 dice que estaban en unidad. La iglesia, la primera iglesia, ¿sí? Ese era algo que los identificaba, eran muy unidos. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 17, dice, Señor, que sean uno para que el mundo conozca. ¿Sí sabe que la gente sí se fija cómo somos en la iglesia? Si hay divisiones, ya no digo nada aquí, no, en otros lugares sí, pero sí se dan cuenta, y el mundo también se da cuenta. Pero dice que sean uno para que el mundo conozca, porque perseveraban en esto, tenían que unidad. Versículo 2:45 dice que se preocupaban los unos por los otros, ¿sí? ¿Qué dice ahí en Filipenses 2? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. O sea, empezaron a decir, Señor, tú te vas a ocupar de mis necesidades, yo voy a ver qué necesita mi hermano, en qué le puedo yo servir. Esa era la actitud de la iglesia. Versículo 46 dice que perseveraban cada día en el templo y que comían, Hechos 2:46, hermano, comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón, ¿sí? Fíjese, esa era la iglesia, alegría y sencillez. Nadie decía, yo soy más que ¿sí? O menospreciar a los demás. No, hermano, había sencillez en los corazones. Pero todo esto viene, hermano, por estar en la presencia de Dios. Una actitud dentro de la iglesia, actitudes, corazones diferentes, porque se están dejando guiar por el Espíritu Santo, hermano. Esto viene de ahí. Versículo Hechos 2:47 dice que el pueblo
los estimaba, fíjese, la gente de afuera ya se empezaba a dar cuenta, ahí hay algo. ¿No anhela esto, hermano? Que la gente llegue sola. Claro, hay que evangelizar, pero que digan, ahí hay algo diferente. Yo veo que esas personas, no sé, algo tienen, y anhelo eso que ellos tienen. Y que no al contrario, hermano, que no digan, pues ¿para qué me meto en esa iglesia? Pues puros chismes, pleitos, celos, ira. Pero aquí no, ya dijimos. Hechos 2:47. Póngase en sus pies. Salvación de almas. Dice que por perseverar en la oración, en la doctrina, dice que se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese, dice el pastor Juan Carlos, es sencillo, no es difícil. Es estar en la presencia de Dios, hermano. Es amar, es buscar el rostro de Dios. Esto es lo primero, hermano, créame. Y todo lo demás viene por añadidura, de verdad. Todo lo que usted necesita, pero necesitamos darle a Dios el primer lugar. ¿Qué es lo que anhelamos, hermano? Vimos dos situaciones. Un altar arruinado, estaba todo mal, no había palabra de Dios, todos confundidos. O anhelamos esto, de aquella primera iglesia. Pues eso depende de nosotros, amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre, porque tú sigues, Señor. Yo sé que ellos ya habían hablado sobre esto, Padre, porque desde ayer yo empiezo a ver a los pastores, Señor, cómo han hablado con los jóvenes, Señor, diciéndoles es necesario orar, es necesario que no vengas y te pares sin antes haber buscado el rostro de Dios. Padre celestial, danos sabiduría, danos entendimiento, Padre. Si tenemos nuestro altar arruinado, Señor, hoy te pedimos que nos perdones, Padre. Si le hemos dado lugar, Señor, a otras cosas, Padre. Si otras cosas están reinando en mi vida, si otras cosas están reinando en mi casa, Señor, si otras cosas están reinando en la iglesia, Padre, hoy te pedimos perdón, Señor. Y hoy te rogamos, Padre, venga tu reino, Señor. Venga tu reino a esta casa, Padre. Venga tu reino a cada familia, Padre. Que digamos, que podamos ver lo que no vemos. Si hay cosas que están desordenadas, Señor, a las que les hemos dado lugar, hoy nos arrepentimos, Padre, y hoy nos volvemos a ti. Señor, tú dijiste un día, Padre, ahí en Jeremías, Señor, tú dijiste, porque mi pueblo me ha dejado a mí y fuente de agua viva, y han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Padre celestial, queremos ser una iglesia que te ame, Señor, una iglesia que te busque, porque esa iglesia estará esperando a su rey. Esa iglesia se estará alabando todos los días, estará lavando sus vestiduras. Esa iglesia estará escuchando la voz del rey, estará subiendo al monte santo. Padre, eso anhelamos. Y como dijo David, una cosa demandamos a Jehová, pero esta buscaré. No solamente lo deseo, sino que lo buscaré. Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Dígale, Señor, no solo lo anhelo, lo buscaré, Padre. Y dígale, Señor, cuando no sienta deseos, lo voy a hacer. Cuando me sienta cansada, te voy a decir, Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, porque me cuidaste, me guardaste. Gracias porque mis hijos están en casa. Gracias, Señor, buscaremos tu rostro, Padre. Dígale, te necesito, Señor. Ya no quiero andar en mis propios caminos, Padre. Ya no queremos vivir a nuestra manera. Ya no queremos vivir tomando nuestras propias decisiones, Señor, que nos han alejado de ti, Padre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga nuestro Rey a tomar su lugar. Tome su lugar, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Tome su lugar. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey. Dígale, Padre, yo no quiero que me gobierne mi problema.
Yo no quiero que me gobierne la preocupación. Yo quiero que tú gobiernes, que tú reines, Padre. Porque donde tú reinas hay justicia, hay paz y hay gozo. Te entregamos nuestro ser, Padre, como un sacrificio, Señor. Toma tu lugar, Señor. Dígale, esta es tu casa, Padre. Este es tu lugar, el primer lugar. Ayúdanos, Señor. Dígale a su Dios, Padre, danos ojos para ver, danos oídos para oír y danos un corazón para entender que hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son una prioridad. Tu presencia, dígale, amamos tu presencia. Mejor es un día en tu casa, Padre. Decía David, mejor es un día en tu presencia que la vida misma, Señor. Porque ahí, Señor, el gorrión hay a casa. Dígale, ahí tú transformarás el valle de lágrimas, lo cambiarás en fuentes. Y veremos tu presencia, verán a Dios en Sión por estar en tu casa. Dígale, me deleita, Señor, tu presencia. Aunque no lo sienta, hermano, empiécele a decir, me deleito en tu presencia. Es mi delicia, Señor, estar en tu casa. Su alma no quiere, hermano. Su alma no quiere. Dígale, alma, dile a Jehová, tú eres mi delicia, tú eres mi deleite. Es mi gozo, Señor, estar contigo. Dice un canto, no hay otro lugar que me llene. Padre, te anhelamos a ti. Dice tu palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dejamos el lugar a quien corresponde.